Continuando con nuestra asignatura de Ingeniería de Software 2, vamos a seguir trabajando con el tema Planificación y gestión del proyecto. Pensamos cómo vamos a trabajar nuestros proyectos informáticos. En ese sentido, vamos a tocar algunos temas que son de interés y que nos va a permitir tener el contexto relacionado a lo que es una gestión de proyectos. Veamos en primer lugar, ¿qué es un proyecto? Para eso hay que tener en cuenta que hay operaciones y proyectos que se desarrollan. Estos a la larga tienen características comunes. ¿Por qué razón? Porque son llevados a cabo por personas sometidos a restricciones, o sea, a tener recursos limitados, se planifican, se ejecutan y al mismo tiempo se controlan. Hay diferencias. ¿Por qué razón? Porque las operaciones son continuas y son repetitivas, y en cambio los proyectos pueden ser temporales y únicos. En ese sentido, un proyecto, vamos a decir, que es un emprendimiento temporal para crear un producto o servicio único. Temporal, ¿por qué? Porque tiene un inicio y un fin, y termina cuando, en primer lugar, se alcanzan los objetivos, o es claro que no lo vamos a alcanzar, simple y sencillamente. O, de repente, la necesidad ya no existe y el proyecto es cancelado. Además, la oportunidad o ventana de mercado es temporal, eso lo tenemos que tener claro. Y el equipo rara vez sobrevive al proyecto. Por ejemplo, en campañas políticas, cuando hablamos de proyectos políticos, el equipo normalmente en ese tipo de campaña no sobrevive. Además, sabemos que el resultado permanece, por ejemplo, en un monumento, sabemos que eso va a permanecer por mucho tiempo. Y así debería ser con un software, que debe de permanecer en el tiempo para lograr alcanzar esos objetivos cuando desarrollamos un proyecto informático. Un proyecto tiene una singularidad, que este puede ser un producto o servicio único. Este a la larga es diferente en algunas formas distintivas de todos los productos o servicios similares, eso hay que tenerlo claro, que podemos tener, por ejemplo, sistemas informáticos contables, pero cada uno de los sistemas tienen un distintivo propio. Además, estos tienen un alcance bien definido y tienen una elaboración progresiva, que se va desarrollando conforme vamos avanzando en nuestro proyecto. Asimismo, cuando hablamos de proyecto, hay que tener claro que esto es una forma de organizar actividades que no pueden ser tratadas dentro de los límites operativos normales de la organización. Por lo tanto, esto es un resultado de una demanda de mercado, por ejemplo, una central térmica, central hidroeléctrica, por ejemplo, necesidades de la organización. Puede surgir de una solicitud de un cliente o de los mismos avances tecnológicos que se van generando, o aún mejor aún, un requisito legal que surge de las necesidades de la organización en sí. Por lo tanto, en un proyecto vamos a ver emprendimientos relacionados. Por ejemplo, programa, que este es un conjunto de proyectos manejados en forma coordinada para obtener beneficios que no se obtendrían de manera individual. A menudo esto incluye elementos de operación continua y los ejemplos que podemos mencionar en este caso programas son programa de obtención de fondos, un programa publicitario de un periódico, etc. También es de tener en cuenta que existen subproyectos, que esto al final es una parte de un proyecto, a menudo contratada a un proveedor, o por ejemplo en este caso la instalación eléctrica en un proyecto de construcción normalmente se solicita a un proveedor determinado. Por lo tanto, es importante que tengamos claro qué es la gestión de proyecto. La gestión de proyecto es la aplicación de conocimientos,
habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto. Para satisfacer los requisitos, recuérdense, necesidades y expectativas de un proyecto determinado. La gestión de proyectos es una disciplina en sí mismo, que incluye identificar requisitos, establecer objetivos claros y factibles, equilibrar demanda de calidad, alcance, de tiempo y de costos. Considera expectativas de las personas interesadas o stakeholders, que comúnmente se llama, en el calor empresarial. Los stakeholders pueden ser accionistas o interesados. En pocas palabras, personas u organizaciones que están activamente involucrados en el proyecto o sus intereses pueden ser afectados, ya sea positiva o negativamente, por la ejecución o el éxito del mismo proyecto. Tiene diferentes intereses que pueden estar en conflicto, por ejemplo, crisis económica mundial, papeleras, etc. Y que es importante tener en cuenta el alcance que puede tener un proyecto o producto final. Y esto depende de sus características y se mide normalmente contra los requerimientos. En cambio, en el alcance de un proyecto son trabajos incluidos y no incluidos, y esto se mide contra el plan. Entonces, si nosotros logramos lo que hemos establecido en nuestro plan, ahí vamos a ir viendo el alcance que vamos logrando en nuestro proyecto determinado. Por lo tanto, esta gestión de proyectos se relaciona con otras disciplinas, específicamente con la administración en general, que comprenden el hecho de planificar, organizar, asignar personal, ejecutar y controlar las operaciones de una empresa de operación continua. En áreas de aplicación, que prácticamente se refiere a categorías de proyectos donde hay prácticas generalmente aceptadas que no aplican a todo tipo de proyectos. Estas están definidas por, ya sea elementos técnicos como el desarrollo de software, elementos administrativos como licitaciones públicas, ramas de la industria, por ejemplo la automotriz, etc. Por lo tanto, podemos decir que la gestión de proyectos está relacionada con la administración general y áreas de aplicación que son importantes tomar en cuenta. Es por eso que también es de tener en cuenta esas áreas de experiencia, que esto conlleva el hecho de poder tener fundamentos de dirección de proyectos, muchas veces conocimientos del área de aplicación, también comprensión del entorno del proyecto, porque esto conlleva aspectos tanto culturales y sociales, internacionales y políticos, y al mismo tiempo físicos. También habilidades de dirección general y habilidades interpersonales. Esto conlleva una serie de situaciones que son importantes cuando vamos a trabajar con un proyecto determinado. Pero mucho más importante es tener en cuenta habilidades interpersonales que debemos de tener. Estos son habilidades como comunicación efectiva, influencia en la organización, el liderazgo en sí que debemos de tener como futuros gerentes de áreas informáticas, el hecho de tener una motivación tanto personal como también tenemos que tener una motivación que genere que haya una sinergia dentro de los diferentes miembros de la organización. Al mismo tiempo es importante conocer de negociación y gestión de conflictos, porque al tratar con seres humanos sabemos que estos siempre se van a dar y debemos saber cómo negociarlos y cómo gestionarlos. Pero esto implica también resolución de problemas. En cada proyecto que desarrollemos, las dificultades, problemas que se vayan generando van a estar allí porque debemos de afrontar en un momento determinado. Veamos ahora unos aspectos claves. En primer lugar, la naturaleza intangible del software causa muchas veces problemas de gestión, porque como no es un producto tangible que podamos ver
en el que podamos decir, ok, ya está terminado el producto, está acorde como lo solicitaron, sino que son cosas más intangibles las que evaluamos, muchas veces existen problemas de gestión. Y las principales actividades de los gestores se centran en planificar específicamente la estimación que hay que desarrollar dentro de un proyecto de software, por ejemplo, y el control y seguimiento que hay que hacer de esto. Veamos entonces. La planificación. La pregunta a veces que nace y que se hacen las personas ¿es importante planificar? ¿Debo de planificar de una forma que me conlleve tiempo? ¿Y por qué no lo hacemos así nomás? Sino, sin hacer una planificación, sino de acuerdo a como dicte mi corazón. Ojo, tengamos cuidado. En cada proyecto que desarrollemos, la planificación es un factor primordial para el éxito de cada proyecto. Para ello, vamos a ver unas técnicas y herramientas de planificación. La primera de ellas es PERT. El método PERT al final es una técnica que permite dirigir la programación de su proyecto. El método PERT consiste en la representación gráfica de una red de tareas que cuando se colocan en una cadena permite alcanzar los objetivos que se tienen planteados en un proyecto. Y esta fue diseñada por la Marina de los Estados Unidos para permitir la coordinación de trabajo de miles de personas que tenían que construir misiles con cabezas nucleares polares. O sea, vean de dónde viene esta técnica o este método. En su etapa preliminar, el método PERT incluyó lo siguiente. En primer lugar, un desglose preciso de los proyectos en tareas, el cálculo y la duración de cada una de las tareas, la designación de un director de proyecto que se haga cargo de asegurar la supervisión específicamente del proyecto, la información en caso de ser necesario y de tomar decisiones en caso que exista una variaciones en los proyectos, de tal forma que esto nos permita concluir el proyecto de la mejor manera. Una red PERT a la larga es denominado gráfico PERT y consta de los siguientes elementos. Tareas, a veces denominadas actividades o etapas, representadas por una flecha, que se le asigna a cada una de las tareas un código y una duración. Sin embargo, la longitud de la flecha es independientemente de la duración de la tarea. La red PERT también tiene etapas, es decir, el inicio y el final de la tarea, y cada tarea tiene una etapa de inicio y una de finalización, como toda actividad. Con excepción de las etapas iniciales y finales, cada etapa final es una etapa de inicio de la siguiente tarea. Las etapas generales están numeradas y representadas por un círculo, pero en algunos otros casos pueden estar representadas por otra forma, ya sea un cuadrado, un rectángulo o óvalo, dependiendo cómo se desarrolle. Además, las tareas ficticias representadas por una flecha punteada y que indica las limitaciones de la cadena de tareas entre ciertas etapas. Y veamos y conozcamos algunas limitaciones que puede tener PERT. En primer lugar, el número de actividades que forman el camino crítico debe ser bastante elevado. Las distintas variables aleatorias deben de seguir la misma distribución de probabilidad. Las variables aleatorias deben de ser independientes. En software, no. Si el diseño lleva el doble de lo previsto, es razonable que la implementación también lleve el doble. Además, no se tiene en cuenta que debido a la aleatoriedad, otras actividades que no forman parte del camino crítico podrían tener una duración mayor que la esperada y pasar a formar parte del camino crítico. PERT es muy usada en la construcción, no tanto en el desarrollo de software, pero es un método que podemos tomar en cuenta. Y tenemos un ejemplo en que ustedes pueden ver cómo se hacen este tipo de diagramas. De allí, otra forma que podemos hacer una planificación es con lo que conocemos como diagrama de Gantt. Ahí tenemos un ejemplo donde
tenemos las diferentes actividades a desarrollar, donde podemos ver cómo se están planificando las actividades, si se lleva un control de si son completadas, si tienen, qué duración tiene, y al mismo tiempo se le puede, dependiendo del software que utilicemos para desarrollar el diagrama de Gantt, especificar los recursos que se van a utilizar y dar un seguimiento apropiado de esto. Esto es muy utilizado. ¿Por qué razón? Porque en el diagrama de Gantt también se tiene asociado de una forma explícita o no una utilización de recursos, estos personas, maquinarias, etcétera, para cumplir una actividad determinada. El perfil de uso al final permite evaluar si el plan del diagrama es factible. No hay una sobreutilización de recursos y si hay si hay sobrecostos derivados del periodo de ocio. El plan final resulta revisar y ajustar el Gantt y recursos determinados de tal forma que obtengamos la mayor maximización de los recursos que tenemos. Por ejemplo, ahí tenemos niveles de capacidad de recursos, podemos estar subutilizando o sobreutilizando, o en un momento dado no podemos estar utilizando recursos, como lo ven ahí en el diagrama donde dice recursos óseos. Entonces hay que buscar ese equilibrio de tal forma que podamos obtener los objetivos que tengamos planeados del proyecto. Hay que tener en cuenta que en este ajuste del plan existen técnicas. Una es nivelado y ajustado en la utilización de los recursos disponibles que nos permitan obtener los mejores resultados. Si en un momento dado la duración es excesiva, acortar duración total del proyecto, ya sea a través de un camino crítico para identificar qué ajustar, o técnicas como el hecho de la comprensión de las actividades y agregando recursos, o la paralelizar y el riesgo que esto nos conlleva a establecer plazos, costos y calidad de tal forma que podamos en paralelo ir haciendo los ajustes necesarios. Y por último, hay que cortar la duración y incrementar el esfuerzo. ¿O qué significa esto? Más recursos significa costo, mayor costo. El gasto general de mayor coordinación y gestión se puede elevar y hay más líneas de comunicación. Por lo tanto, si esto se genera, van a haber malos entendidos, errores y correcciones. Entonces, la zona imposible, donde 8 personas en 10 meses y 80 personas en un mes o 1600 personas en un día, no se puede comprimir más del 25%. ¿Por qué razón? O sea, es imposible decir, si 8 personas se van a tardar 10 meses, significa que si yo pongo 80 personas, estas deberían de tardarse un mes, porque estamos diciendo que vamos a tener 10 veces el número de personas. O 1600 personas me van a hacer el trabajo en un día. Es mentira. Ese ajuste de plan a la larga nos va a generar y afectar de tal forma que no vamos a obtener los resultados esperados. Por lo tanto, la gestión de proyectos es importante, tener en cuenta que cada uno debemos de planificar adecuadamente, de tal forma que podamos hacer una maximización de los recursos, porque sabemos que estos son limitados, y de tal forma que con esa planificación logremos los objetivos esperados.